Las sirenas suenan. El humo se eleva. Y la gente se dispersa. Pero aún así parece irreal. Así es como vemos las emergencias con materiales peligrosos cuando aparecen en televisión. Pero no importa cómo aparezcan en la pantalla chica, no es nada en comparación con un verdadero incidente de hazmat que ocurra en su instalación. Cuando usted afronta una emergencia química en la vida real, usted y su compañía están ante un acontecimiento que pudiera descontrolarse rápidamente, amenazando toda una zona, incluso las comunidades que la rodean. Nadie sabe cuándo va a surgir una crisis. Pero ello no significa que la compañía está desvalida. Uno sí se puede preparar para emergencias contando con un plan de acción escrito, un plan de medidas de emergencia. Es más, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacionales, OSHA, lo estima tan importante que exige uno de estos planes a todos los empleadores que tratan con materiales peligrosos. El plan de medidas de emergencia ayuda a los primeros en responder a prepararse para accidentes químicos peligrosos antes de que ocurran. El plan tiene dos funciones primordiales. Sirve de material de consulta durante un incidente y de instrumento de adiestramiento para los primeros en responder. Estas dos funciones apoyan el propósito principal del plan: preparar mentalmente a todos los que responden a una crisis antes de que ocurra. Toda crisis química es singular e imprevista. Aún así, estas situaciones a menudo siguen ciertos patrones y generalmente tienen una serie de elementos en común. El plan de medidas de emergencia muestra a los trabajadores cómo reconocer estos patrones y cómo reaccionar a ellos eficazmente. Como las emergencias que documentan, el plan de medidas de emergencia adopta muchas formas. Varían de una instalación a otra, según necesidades específicas, pero todos los planes tienen el mismo contenido general. Por ejemplo, todos los planes de medidas de emergencia contienen información sobre la cadena de mando, detallando quiénes son responsables de las distintas etapas de la reacción de emergencia. Echémosle un vistazo a la cadena de mando típica. No solo nos muestra quién rinde cuenta a quién, sino también nos da idea de muchos otros aspectos tratados en el plan. En lo alto de la cadena de mando está el comandante del incidente, que es responsable de toda la operación de medidas de emergencia. El comandante del incidente tiene la responsabilidad final de controlar el acontecimiento, incluso la contención y limpieza de las sustancias peligrosas. Todo el personal de emergencia responde al comandante. Sin embargo, tal vez la tarea más importante del comandante del incidente abarca la comunidad aledaña. Por ejemplo, el comandante tiene que asegurarse de que la comunidad nunca se quede incomunicada del exterior debido a la emergencia. Si se bloquea una calle de un solo sentido o un túnel, el comandante del incidente pudiera designar otras rutas si es necesario evacuar. El comandante tal vez tuviera que actuar también como oficial de control de rumores, dándole al público información oportuna y precisa sobre el incidente para evitar que la mala información ocasione un pánico. Para asegurar que los que respondan, tanto internos como externos, colaboren bien durante el incidente, el comandante también necesita una buena relación de trabajo con el cuerpo de bomberos local. Si bien el comandante del incidente tiene el cargo de mayor autoridad, responsabilidad y el más complejo, el comandante está en un gran aprieto sin información fidedigna sobre el material liberado. Si no se conoce cabalmente la naturaleza de los químicos en cuestión, nadie siquiera puede aproximarse con seguridad al sitio del incidente. En tales condiciones no es posible hacer operaciones de limpieza. Ahí es donde entra en juego un especialista en materiales peligrosos. El plan de medidas de emergencia le asigna la tarea de determinar las clases de químicos que hay en el sitio y cómo pudieran estar involucrados en la emergencia. Este especialista en hazmat es de jerarquía inmediatamente inferior a la del comandante del incidente. Tiene a su cargo averiguar lo que es la sustancia liberada y qué precauciones deben tomarse al trabajar a su alrededor.
El especialista en materiales peligrosos es un experto químico que debe comunicar sus conocimientos al comandante del incidente de manera clara y concisa, a fin de que el comandante tome decisiones correctas. Los técnicos en materias peligrosas son los próximos en la cadena de mando. Están a cargo de neutralizar o remover el material liberado. Los técnicos en hazmat deben ponerse el EPP requerido por el plan de medidas de emergencia, así como usar métodos especificados por los especialistas en hazmat para contener y luego recoger la sustancia. El plan también relaciona los procedimientos que deben usarse para asegurarse de que los no autorizados no entren en áreas contaminadas, ya que esta función corresponde al nivel de los primeros en responder, operaciones. Este personal está a cargo de controlar el perímetro de áreas contaminadas, así como asegurarse de que todo derrame sea contenido con cojines o diques. Los últimos en la cadena de mando son los empleados a nivel de primeros en responder alerta, y son responsables de notificar a la gerencia de que ha ocurrido un incidente. Si bien no están adiestrados para participar en contener o limpiar un derrame, muchas veces son los primeros en llegar al lugar de los hechos e importa que el plan les indique a quién deben dar cuenta del incidente. Aunque cada eslabón en la cadena de mando realiza funciones que requieren adiestramiento muy específico, es necesario que todos en la cadena puedan comunicarse entre sí. Es esencial para que la cadena funcione eficazmente, porque el personal a todo nivel cumple un papel importante en el proceso de medidas de emergencia. Por ejemplo, algunos procedimientos de comunicación, tales como el sistema de parejas, se vinculan directamente a aspectos de seguridad. Siempre que el personal de emergencia tenga que entrar en un área contaminada, la OSHA exige que al menos 2 trabajadores entren al sitio del incidente al mismo tiempo. Así, si uno de los 2 se desmaya, el otro puede avisarle por radio a los de la base para pedir ayuda. El trabajador no afectado puede tratar de ayudar al otro únicamente si lo puede hacer con absoluta seguridad. La función principal del sistema de pareja es comunicar la existencia de un problema. Otros aspectos de comunicación previstos en el plan de medidas de emergencia abarcan a quién llamar durante una emergencia, cuándo hacer sonar las alarmas y asegurarse de que el personal de emergencia conozca las rutas de evacuación. Además de definir la cadena de mando y ocuparse de los procedimientos de comunicación, el plan de medidas de emergencia también indica el equipo de protección personal a usarse durante distintas emergencias. El tipo de EPP necesario depende de la naturaleza y cantidad de los químicos que sean liberados. Las combinaciones de EPP que se usan tratándose de liberaciones químicas se agrupan en 4 niveles: A, B, C y D. El nivel A de EPP da la mayor protección. Se usa en sitios donde existen los peligros más graves a la piel, ojos y sistema respiratorio. Típicamente el nivel A del EPP consiste en una máscara respiratoria con abastecimiento de aire y un traje antiquímicos de encapsulamiento total. El nivel B del EPP se usa en donde se plantean menos peligros a la piel que los entornos de nivel A, pero con igual número de peligros respiratorios. El nivel C del EPP da protección respiratoria mediante el uso de máscaras respiratorias purificadoras APR, que filtran los contaminantes del aire al respirar. El equipo de protección personal del nivel D da la menor protección. Protege de contaminación incómoda, como materiales que pudieran manchar la ropa. Es sencillamente un uniforme de trabajo y nunca debe usarse en sitios donde haya peligros respiratorios o a la piel. Pero el uso del EPP no es la única medida preventiva que examina el plan de medidas de emergencia. Este también abarca procedimientos, medidas que usted debe tomar durante una emergencia para mantenerse a salvo mientras controla la situación. Todo ello se nombra procedimientos seguros de trabajo.
Los procedimientos seguros de trabajo típicamente abarcan controlar el perímetro del área de emergencia a fin de contener el derrame, monitorear el sitio de la liberación respecto a impurezas aéreas y descontaminar todo equipo o personal que abandone el área contaminada. La mejor manera de aprender lo que son los procedimientos seguros de trabajo es a través de un adiestramiento amplio. La OSHA exige para cada miembro del equipo de emergencia el adiestramiento específico a su nivel en la cadena de mando. Además, cada uno debe pasar por un cursillo de repaso al menos una vez al año. El adiestramiento debe abarcar sesiones de práctica y ensayos. Así todos pueden probar los procedimientos indicados en el plan de medidas de emergencia. Durante este proceso se simulan una serie de emergencias con una gama de químicos en diferentes entornos. Como parte de los ensayos, los instructores a menudo cambian imprevistamente las situaciones, por ejemplo, introduciendo una emergencia médica. Esto se hace para que siempre estén atentos y listos para lo imprevisto. En algunas instalaciones, el adiestramiento en hazmat también abarca familiarizar a los trabajadores con los retos mentales que pudieran afrontar al trabajar en situaciones de emergencia. Ello pudiera abarcar cómo mantener la concentración durante un largo periodo o cómo habérselas con los gravemente lesionados. La preparación mental es a menudo la clave de una operación exitosa de medidas de emergencia. Es más, muchos expertos afirman que el estado mental del empleado es lo más crítico al responder a un incidente. Eso es lo básico de un plan de medidas de emergencia. Prepararse para afrontar uno de los enemigos más peligrosos jamás vistos, un incidente de hazmat. Ahora un repaso de lo que usted debe hacer para prepararse para cumplir su papel. Familiarícese con el plan de medidas de emergencia de su instalación antes de que ocurra un incidente. Sepa su lugar en la cadena de mando, qué funciones cumplirá durante un incidente y a quién rendirá cuentas. Participe en las sesiones de práctica y ensayos de su compañía. Siempre siga los procedimientos detallados en el plan de medidas de emergencia de su instalación, usando procedimientos seguros de trabajo, poniéndose el EPP adecuado y estando listo físicamente y mentalmente para el trabajo que deba realizar. Una emergencia con químicos peligrosos puede ser una de las situaciones más peligrosas que jamás encontrará. Pero al seguir las reglas de seguridad de su compañía y conocer su plan de medidas de emergencia de cabo a rabo, usted pasará por estos incidentes con seguridad.